quiero agradecer también, hay un grupo de delegados, de nuestros delegados de la cooperativa, que también preocupados por la situación, intentaron acercarse y bueno, los hemos recibido, están desde hoy a la mañana interiorizándose del minuto a minuto qué es lo que ha sucedido y lo que está sucediendo con la cooperativa. Nosotros no habíamos querido salir hasta el momento simplemente porque no habíamos sido notificados de todo esto que se está manifestando en las redes y que se está publicando. Es más, en el día de hoy, lunes, tenemos que decir que toda noticia que nosotros tenemos es por los medios. A nosotros ni personas jurídicas, ni el subsecretario de gobierno, ni el juez, ni el fiscal Gaitán, nadie nos ha notificado de nada. Hasta hoy, no sé, 11:30 de la mañana, no se ha producido ninguna notificación, ni de la justicia, ni del gobierno de la provincia. Pero bueno, no podemos desconocer, porque han salido públicamente sendas disposiciones de la justicia, una que salió el viernes anterior, de la cual no fuimos notificados tampoco, que habla de un vedor, interventor vedor, creo que lo dice la disposición, habla en esas características. Fue dictada por el juez Choco, que es el subrogante. No nos notificó nunca a nosotros, sí supimos por las redes que existía esa. Y cuando analizamos esa disposición que había sacado el juez, esa medida cautelar que había sacado, si bien nos llamó la atención porque tampoco habíamos sido comunicados por personas jurídicas ni por el subsecretario de gobierno que se iniciaba este proceso, no nos preocupaba demasiado porque la verdad es que nos manden un vedor y que vea lo que estamos haciendo, a quien obra bien no le preocupa. Entonces ni siquiera pensábamos apelarla. Lo único que objetábamos en ese momento, primero que la disposición que daba origen a eso contenía varias cuestiones que no eran ciertas, que faltaban a la verdad. Y segundo, que nunca se nos había notificado ni se nos había dado la posibilidad de defendernos. Sabemos todos que es un derecho constitucional, que nadie puede negar, que en cualquier proceso y más de esta naturaleza tiene que existir la posibilidad de que uno se defienda. En este caso no sucedió. Como les decía, esa disposición que supuestamente salió la semana pasada, y digo supuestamente porque nunca se notificó acá a la cooperativa, no nos preocupaba demasiado porque, como les vuelvo a repetir, decían que el interventor iba a ser sacado de un listado de contadores que estaban registrados en el juzgado y cuyo único potestad iba a ser la de revisar el estado patrimonial de la cooperativa. Nos pareció que eso podría ser posible, no había ningún inconveniente, podían venir a ver todo lo que quisieran, nosotros estábamos seguros de lo que habíamos hecho. Lo único que objetábamos eran las costas. Las costas de los honorarios profesionales tienen una ley que los regula, y los regula en función de lo que factura la empresa a la que van a intervenir. Todos sabemos que la facturación de la cooperativa era bastante importante, entonces los honorarios del profesional que iban a mandar
iban a ser bastante importantes. Habíamos sacado una idea más o menos por la facturación, hablaban de 34 millones de pesos mensuales. Entonces dijimos, bueno, nosotros no lo pedimos, lo pide la provincia, que lo pague la provincia. Nosotros no tenemos inconveniente en que venga. Esa era nuestra postura hasta la semana pasada. Estábamos esperando que se nos notificara para avanzar en esto. Resulta que el día viernes salen los medios, vuelvo a repetir, salen los medios, sin que nos sea notificado, una nueva resolución, donde el juez Choco vuelve para atrás sus dichos y le dice a la provincia, tiene razón, vamos a nombrar a un interventor, esta vez ya no es más vedor y ya no va a haber el estado patrimonial, sino que va a llamar a elecciones. Y no voy a pedir que se saque de un listado de contadores inscriptos. Voy a pedir que sea el que la provincia dice que es el contador Juan Carlos Maquis. Es llamativo porque incluso avanza dándole facultades a un interventor para que llame a elecciones. Es bastante extraño, pero bueno, es lo que tenemos. No ha sido notificado, pero es grave. Es grave no solamente por lo que significa una intervención en la vida institucional de una cooperativa, es grave porque avasalla un montón de derechos firmes de esta cooperativa, principalmente este del derecho de defensa, de la instrucción de un sumario previo, cosas que no se produjeron, sino también porque pone en cabeza del interventor la potestad de un llamado a elecciones cuando en esta cooperativa hay un consejo de administración con mandato vigente, hay delegados electos con mandato vigente y hay un síndico electo con mandato vigente. Entonces, la verdad que es grave. También es grave que haya recaído esto en una persona que tiene un conflicto de intereses con esta cooperativa. Tiene un conflicto de intereses porque esta persona fue contratada en el año 2018 por la anterior gestión y se le pagaron una suma aproximada, no quiero mentir, pero alrededor de 8 millones de pesos, 8 millones y medio en el 2018, lo que en dólares significa $462.000. $462.000. Para llevar adelante un sistema informático junto con otros dos profesionales, eran 3 profesionales. Estas personas incumplieron ese contrato. Aquí no hay ningún sistema informático entregado, no existe un sistema informático con las características del que se contrató. Esta persona sí percibió los montos que decía este contrato, montos que, y acá vamos a decir de que esto lo sabemos por la gente que trabaja acá, ¿no? Esta gente venía a buscar los bolsos de dinero porque se los llevaba en efectivo. 2018. Una cuestión absolutamente prohibida en montos de esa envergadura, ser llevados como se llevaban en bolsas. Venían el día 13, se llevaban esos montos y entregaban facturas a mano, que también en esa época ya no se podían hacer esas facturas a mano, pero se hacían facturas a mano
tenemos las pruebas. Por eso digo que hay un conflicto muy grande con esta persona que ha sido designada, un conflicto de intereses, y que quizás explique por qué tanto esfuerzo en tratar de venir nuevamente a la cooperativa, ¿no? A lo mejor esto nos da alguna claridad o alguna presunción de por qué esta persona es la que quiere venir a la cooperativa de energía eléctrica. También debo decir de que esta persona no figura como inscripto en el Colegio de Ciencias Económicas. Cualquiera lo puede buscar en el padrón, y este contador no tiene matrícula otorgada por el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas. Esto creemos que hay que decirlo, porque es una de las principales causas de preocupación en las manos que va a estar esta cooperativa. La resolución es bastante ambigua, la del juez, pero sí deja sentado que el interventor sería esta persona, que vuelvo a repetir, tiene graves conflictos de intereses con esta cooperativa. Nosotros lo hemos intimado por carta documento, hará unos 15 días, que era el último proceso que nos faltaba, ya se ha cumplido eso. Vamos a iniciar las causas que corresponden por esto. Ustedes saben que hemos querido por todos los medios tratar de ser muy prudente con respecto a las causas que va a la cooperativa a iniciar juicios. Pero esta causa tenemos probados antecedentes que hablan de que hay irregularidades manifiestas en ese contrato, en la forma en la que fue pagado, y sobre todo que es un sistema que no está en funcionamiento, ni lo estuvo nunca, jamás fue entregado, desde el 2018 hasta la fecha. Hemos llevado adelante durante este fin de semana, el cuerpo de asesores ha preparado una acción de amparo que solicita, esto ya ha sido presentado en la justicia, se promueve una acción de amparo que solicita una medida cautelar contra la provincia del Neuquén, con el objeto que se declare la inexistencia o nulidad de la decisión efectuada por el gobierno de la provincia. Esta resolución, que fue dictada por el subsecretario de gobierno, que fue ampliamente difundida, el objeto es la presentación espontánea que plantea la falta de legitimación para obrar. El subsecretario se arroga funciones que son exclusivas del INAES, y eso está sustentado en la ley nacional, en el convenio que hace la nación con la provincia, y en las facultades que le otorga personería jurídica. En ningún momento le delega la facultad de intervenir una cooperativa. Sí le da dos posibilidades a las personas jurídicas específicamente dice, de realizar multas y apercibimiento. Es específica en esto. Entonces, la verdad que el subsecretario, no sé si lo desconoce o directamente miente al decir que tiene esas facultades que no le son propias, a la inspección de personas jurídicas. Son exclusivas del INAE. Nosotros hemos enviado una carta documento en el día de la fecha al Instituto Nacional de Economías Sociales, al presidente Marcelo Colón. Le enviamos una carta documento en la que le informamos lo que está sucediendo
donde hay un avasallamiento claro y le pedimos que intervenga. Tenemos conocimiento porque hemos hablado con la gente del INAES. En el INAES no existe ningún antecedente de todo este ataque, y me atrevo a decir, a denominarlo ataque, porque al no haber podido defendernos en este proceso sin un sumario previo, tenemos que hablar de ataque. No existe ninguna posibilidad de decir esto puede ser desconocimiento, porque esto lo lleva adelante un fiscal de Estado. Supongamos que el subsecretario no tiene el conocimiento de las leyes y de los convenios, le falta algún tipo de información. Pero el fiscal de Estado también lleva adelante esto, sin ver que no existe nada detrás. Habla de irregularidades, ustedes lo habrán leído, irregularidades. Detállelas, hable sobre las irregularidades. No sé. Es más, en una disposición previa que nos leyeron en un juicio que por otra parte, otra de las mentiras que tiene esta disposición realizada por el subsecretario, dice que hay un juicio en proceso. El señor subsecretario, creo que es abogado, puede acceder a ver que el juicio se terminó. Ese juicio se terminó. Y ese juicio dice, ni más ni menos, y eso estaba yo en la audiencia que dio por terminada este juicio, la jueza dice que devino en abstracto, porque ese juicio era pidiendo que haya elecciones, y hubo elecciones en la cooperativa, hubo una asamblea y hay autoridades legítimas en funciones. Eso el señor subsecretario, si va a los archivos, puede rápidamente o pide informes, puede saber que ese juicio está terminado y que nos dio la razón a nosotros. Dice también que nosotros avanzamos haciendo una asamblea contrariando una disposición judicial. Eso dice la resolución. Y vuelve a mentir. Acá tengo, se los voy a mostrar, cuándo nos fue notificado a nosotros. El día 4 de diciembre, volvemos a recordar, se hizo la asamblea el día 1 de diciembre. A nosotros el 4 de diciembre nos dicen que hay una medida cautelar. 4 de diciembre a las 14:20 horas. De que no se debía hacer la asamblea. Entonces, acá está mi firma, donde yo recibo eso, y le digo que esa medida ya devino en abstracta porque la asamblea se realizó y hay nuevas autoridades en la cooperativa de energía eléctrica. Entonces, la verdad es que, bueno, nosotros hemos avanzado, vuelvo a retomar el hilo, hemos avanzado con esta acción de amparo, que se ha presentado el día domingo, creo que se presentó, y tenemos otra presentación donde planteamos la falta de legitimación para obrar y interponemos una revocatoria para apelar la medida del juez, porque creemos que no está analizando la situación en general, solamente está basándose en esta disposición que está fundada sobre hechos que no son ciertos. Entonces, justamente por eso hemos planteado esto, y bueno, obviamente será la justicia, pero también queremos que intervenga el INAES, creo que es lo que corresponde. No sabemos por qué la provincia nunca, en ningún momento, se presentó o presentó el caso, las supuestas irregularidades,
ante el INAE. Porque la ley, yo no quiero abundar, la verdad que es muy grande el escrito que se presentó, no quiero leérselos porque por ahí nos va a sacar de foco, pero está a disposición de quien lo requiera, para llevarlo, para analizarlo, para discutirlo. Aquí están todos los argumentos, la ley es clara, el convenio es sumamente claro en cuanto a lo que delega y a lo que no delega en provincia. Por eso creemos que, bueno, que esto es una arbitrariedad y vuelvo a tomarlo como un ataque a la cooperativa de energía eléctrica. Ataque que nosotros vamos a repeler con las herramientas que nos da la ley, con la herramienta de saber que hemos hecho lo que corresponde, absolutamente lo que corresponde, y con las herramientas de decir la claridad en el accionar. Cuando la provincia nos explique por qué se empeña con intervenir la cooperativa, que después de muchos años de funcionar irregularmente, muchos años, y acá tenemos que hablar de la provincia, porque cuando hablamos de la cooperativa, hablamos de la cooperativa, puede haber gestión anterior, pero al frente de la provincia hoy hay un gobernador, hay un estamento, pero la continuidad del gobierno sigue. ¿Por qué personas jurídicas jamás avanzó cuando había un presidente con mandatos vencidos? ¿Por qué personas jurídicas no avanzó jamás cuando hubo 7 ejercicios que no se presentaron y que no fueron realizados? Entonces, si no avanzó en ese momento ni la provincia, ni la justicia, ni nadie, ¿por qué ahora, 4 meses y después de sufrir un ataque constante, va por una cosa muy gravosa? La verdad que plantear la intervención de una cooperativa sin aducir, porque habla de graves irregularidades, señores. Cuando uno acusa a alguien de graves irregularidades, tiene que por lo menos tomarse el trabajito de decir cuáles son las irregularidades. Lamentablemente ni siquiera el juez no las detalla la disposición y no las detalla el juez. Y la disposición, los detalles que hace, faltan a la verdad, no son exactos. Así que bueno, la verdad es que nosotros eso es lo que queríamos comunicarles. Quedo abierta a las preguntas que ustedes quieran hacer. Gracias por la invitación. Claudia, bueno, la primera pregunta la contestaste y le iba a preguntar si es apelable esta disposición que a ustedes no les llegó. No. Sí, es apelable, de hecho lo han hecho. Lo hicimos. Sin que les llegue. Lo hicimos en forma espontánea por la gravedad del hecho, porque creíamos que debía ser muy rápidamente contestado y la verdad que la vez pasada estuvimos una semana esperando, nunca nos notificaron, no Ahora, podemos esperar otra semana digamos que más. la apelación fue en base a los dichos de los medios. A los dichos de los medios y justamente lo mencionamos, Sí, mencionamos bueno. el medio en el que salió Uh-huh. y a partir de eso nos presentamos. La otra pregunta, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, por supuesto. Ya sabemos. Preguntarte si hubo renuncias dentro del Consejo de Administración. Tenemos alguna posible renuncia, Uh-huh. todavía no está definitivamente cerrado el tema. Uh-huh. Hay una persona que tiene algunas cuestiones personales, pero estamos en ese proceso. Personales, digamos, no es una cuestión de planteos hacia la cooperativa. Es personales. Es personal. Personales. Laboral. Bien, la otra pregunta es para el síndico, para Mario. ¿Sí? Si está en funciones, si renunció o no renunció, o está activo. Estoy en funciones. Perfecto. Porque también trascendió que había renunciado. No. Hasta la última consecuencia. ¿El Pato no hace ninguna pregunta? Ay.
Pato, ¿querés preguntar algo? Me dicen acá. La otra pregunta es saber si ustedes saben, quién decide el nombre del interventor. Si es el gobernador, si es el juez, si es el ministro, ¿quién decide el nombre del interventor? Yo te digo lo que sabemos nosotros. Uh-huh. En un principio, la petición de la provincia ya había sido la de esta persona, la de este contador. Provincia lo pide. Uh-huh. El juez en la primera medida cautelar, esa medida cautelar de la que después se dio marcha atrás con esa primera que había sacado. En la primera que había sacado, el juez decía que iba a sacar un nombre del listado de contadores y ese iba a ser el interventor. Uh-huh. Pero después la provincia, cuando ve, porque la provincia evidentemente ha podido ser notificada, la provincia cuando ve eso pide una revocatoria de esa disposición y pide expresamente que sea Maquit. Entonces yo te tengo que decir que quien pone al interventor con nombre y apellido es la provincia. El gobernador. No sé si el gobernador, el subsecretario, no sé, pero la provincia es la que pide esto. Otra pregunta, perdón. Sí. No, Seguí. Vos informaste de que ustedes recibieron una notificación después de que la asamblea se realizó. Sí. La pregunta es si la asamblea se planteó rever las decisiones que habían tomado. Imposible porque la asamblea había terminado. Primero. Está bien, lo que digo es si no hubo una nueva convocatoria para rever lo que la justicia les mandaba. No, porque la justicia, ¿qué es lo que hace en ese momento? Por eso es que hay una gran confusión al respecto. ¿Qué es lo que dice la jueza? El asociado Barrera pide él dice, primero pide que haya elecciones. Hay elecciones, el señor Barrera se presenta a las elecciones. Cuando no cumple con lo establecido, y no gana las elecciones, y eso lo dijo, la jueza se lo dijo a la abogada en el momento del juicio, cuando no gana las elecciones, plantea un hecho nuevo, diciendo que las elecciones se llevaron mal, se llevaron adelante mal, porque había una disposición, bueno. Entonces, ¿qué hace la jueza? Como eso le llega a pocos días de que se realice esta asamblea, dice, bueno, déjenme estudiarlo, vamos a emitir una medida cautelar que me permita a mí sentarme y ver todos los expedientes, y esa medida cautelar va a ser no innovar, que no se haga la asamblea. No es que dice que está mal, es una medida cautelar, solamente dice, esperen, vamos a analizar la situación y ahí vamos a determinar si se lleva adelante o no se lleva adelante, si está correcto el llamado a elecciones y todo lo demás. En eso se dicta esa medida cautelar, pero no se la notifica. Entonces este procedimiento avanza, se hace la asamblea es legítima, sí es legítima, y lo podemos demostrar, porque se comunicó después de haberse realizado. Entonces no puede decir, bueno, hagamos otra asamblea de nuevo, no, porque en realidad lo que dice la medida cautelar es que no se haga la asamblea, pero devino en abstracto porque la asamblea se hizo y se eligieron autoridades. ¿La asamblea se hace en función de qué mandato? La asamblea se hace en función del llamado a elecciones que hubo, que fue ampliamente publicado y en el cual Barrera se presentó. En base a eso se hace, queda una única lista, porque la lista y acá, incluso acá mismo, en este amparo que hacemos, detallamos exactamente cómo fue el proceso, los pasos que siguieron
y acompañamos la documentación, donde todos tenemos oportunidad de retirar los listados, donde todos tenemos las mismas posibilidades y los mismos plazos. Algunos lo cumplen, como nosotros, y otros no lo pueden cumplir. Y acá el estatuto es claro, el estatuto dice que si hay una sola lista, no hay elecciones. Y eso fue lo que sucedió. Los delegados tenían mandato vigente para hacer esa asamblea. Habían sido electos y proclamados. La Sí. otra pregunta, Claudia, es si fue prudente hacer esa asamblea a sabiendas de que faltaba una decisión judicial. No, No sabíamos. no sabíamos. No sabíamos. No sabíamos. Yo me entero Había de eso. desconocimiento de ustedes. Totalmente. Yo me entero, me llega una captura de pantalla Ujú. a las 20:30 de que andaba dando vuelta eso en los medios. Yo estaba acá, era el primer día que asumíamos, habíamos terminado de hacer, que todavía nos preguntamos y nos dijimos, pero ¿cómo no nos avisaron? Inmediatamente, porque encima la persona que me lo envía es una delegada preguntándome qué pasó con esto, porque la verdad es que si nosotros, yo personalmente, me hubiera enterado de que existía esta medida cautelar, jamás hubiéramos avanzado. Porque no íbamos a ir en contra de una medida cautelar presentada por la justicia. Vos me conocés, vos sabés que yo jamás me expondría de esa manera. ¿Vos hiciste un pedido de intervención a la cooperativa? Yo lo que pedí en su momento, y eso, qué bueno que me lo preguntás porque me gustaría abundar al detalle porque se me menciona ahí. Ujú. Cuando nosotros, porque hay que retrotraerse en el tiempo, y cuando uno puede comprobar con hechos lo que pasaba. Nosotros empezamos a manifestarnos en agosto del 2023, pidiendo elecciones en la cooperativa o pidiendo que se intervenga la cooperativa. Alarmados por este proceso de 7 años sin renovación de autoridades, 7 años sin presentar balance, 7 años con revisiones tarifarias no aprobadas. Entonces, todo eso motiva que nosotros juntemos firmas para pedir la intervención de la cooperativa. Es más, este mismo grupo de vecinos viaja a Neuquén, se entrevista con el por entonces director de cooperativas y mutuales, Pateta. Roberto Pateta. ¿Cómo es el nombre? Roberto. Roberto Pateta, que nos recibe con la asesora legal y nos dice que el proceso de intervención Imposible. es imposible. Me dice, esto no es así, dice, ustedes intervención es gravoso para la cooperativa, ¿quién va a pagar? Están acá varios de los que me acompañaron que pueden refrendar esto que estoy. ¿Quién va a pagar el terrible costo que va a significar para la cooperativa una intervención? Ustedes saben lo que están haciendo. Nos retó, porque pedíamos la intervención. Nos retó y nos dijo que si queríamos, y ahí se inició la lista, porque la verdad es que nosotros no teníamos intenciones de armar una lista, únicamente queríamos que esta cooperativa fuera salvada, digamos, porque estaba en una debacle importante. Entonces nos dice, ustedes ni siquiera tienen voz, armen una lista, nos dijo, armen una lista y sus delegados se van a poder expresar, porque ustedes así como asociados no tienen voz, nos dijo. Esas fueron las palabras de Pateta. Y él nos alertó sobre los peligros que generaba una intervención. Evidentemente, Muy costoso. hay una contradicción. Totalmente. Hay una contradicción importante entre lo que nos dijo en ese momento y lo que está haciendo ahora. Es por lo que hay que acotar también de que en ese momento que nos reunimos, nos decían de que toda la autoridad máxima la tenía el presidente, fuera, que hasta eso discutíamos, que tenía, afuera de estar con el mandato vencido, él tenía toda la autoridad y la potestad de convocar a una asamblea, llamar a elecciones.
O sea, nos asesoraron de tal forma que nosotros veníamos muy preocupados porque personalidad jurídica no nos dio la posibilidad de nada. Nos cerró la puerta diciendo la única forma que ustedes pueden llegar a doblegar o saber el problema que tiene la cooperativa es participando en las elecciones. O sea, tenían toda la autoridad, en ese caso el doctor Zambelli, para convocar y llevar adelante las elecciones. Por eso fuimos proclamados y todos los procesos se cumplieron. En ningún momento interviene la cooperativa, el INAE, porque decían que no era potestad de ellos, que es más que claro. ¿Una más? Sí. Esta es para el síndico. Sí. Saber si los balances que se debían de la anterior gestión, digamos, finalmente se presentaron. Se presentaron y Y si esos balances tienen la firma de la sindicatura. no, porque no hay sindicatura. Hasta el último balance, que fue el 71, que se llama, este consejo está llamando a una asamblea extraordinaria para la aprobación de los balances, y el último balance que tampoco tiene sindicatura, porque en el periodo de Zambelli no tenía síndico. ¿Y cuántos balances están sin firma de sindicatura? Los 7 balances. ¿Los 7 balances? Sí. Los 7 Pero balances. eso no se objetó jamás. Bien. Dijiste que era la última. Siempre, Mentira, esta sí es la última. Mentira. ¿Se han reunido con el intendente? ¿Le han Sí. pedido a plantear esta situación? Sí, estuvimos. En realidad, yo me he reunido, yo y algunos miembros del consejo, siempre tratamos de ir varios, nos hemos reunido y hemos regularizado la relación que había con el municipio y con el consejo deliberante. También ha participado de varias reuniones el Contralor Eléctrico Municipal y la Delegada Municipal, que han sido invitados a las reuniones del Consejo de Administración, reuniones semanales. Nosotros nos reunimos todos los días jueves, y han sido invitados y hemos avanzado sobre la revisión tarifaria, hemos entregado toda la documentación que el Consejo Deliberante, que el Contralor Eléctrico Municipal no había tenido acceso a mucha de esa documentación. Estamos trabajando permanentemente, le hemos pedido al Contralor y lo hemos invitado que ante cualquier duda que tenga respecto al funcionamiento del Consejo de Administración, pueda venir y requerirla directamente a los contadores que ya están trabajando en el balance que vence este año. Nosotros hemos contratado a contadores de Zapala. Se terminó acá, eso debe ser también lo que molesta, ¿no? Yo siempre hablo de la conexión Plotier. Este señor, el interventor, es de Plotier. Al igual que los contadores que hicieron los balances anteriores, este mismo señor estuvo también trabajando en un balance de la cooperativa anterior. Es llamativo la conexión Plotier. Siempre hay alguien de Plotier en el medio. Nosotros, todas las personas que se han contratado desde aquí, los contadores, el estudio de contadores, es un estudio de contadores de aquí de la ciudad de Zapala, que están trabajando permanentemente al lado de los empleados que trabajan en la cooperativa, para que no quede ninguna duda con respecto al balance que vamos a presentar. Claudia, quería comentar, la semana pasada estuvimos invitados a la Comisión de Hacienda en el Consejo Deliberante también, para dar explicación sobre la situación de la cooperativa y de todo el proceso que llevamos adelante a partir del 1 de diciembre. Bueno, sacamos todas las dudas, presentamos documentación y ellos mismos quedaron de sacar un apoyo al Consejo. O sea, también había muchísimas dudas, muchísimas cosas que no les cerraban por los comentarios de radio. Se pudo resolver todo ese tema y aclarar. Y también estaba con presencia el síndico de la municipalidad. Por lo tanto, medianamente vamos avanzando con distintos lugares y comentando esto, porque por ahí nosotros, como
como consejo no los animamos a decir tantas cosas porque son cosas muy delicadas. Hoy podemos tener las pruebas y las podemos decir, pero bueno, eso se ha demorado un poco en expedirse, pero lo estamos haciendo ahora. Y bueno, y que seguimos estando a disposición de toda la comunidad de Zapala para sacarse las dudas, de poder aclarar un montón de cosas que creo que le han dado vuelta concretamente. Esto es prueba del trabajo que están haciendo los contadores. Nos van informando a medida que van trabajando y controlando distintas unidades de trabajo y les presentan La información. Estamos escuchando a Pedro Araya, el primer vocal titular. ¿Quién habla? El primer vocal era. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé. Yo, la verdad es que todas las preguntas son bienvenidas, esto es en serio, porque sabemos que son las preguntas que se hace la gente día a día en la calle. Si me permiten, no voy a hablar en nombre de los delegados, pero sí en el rol que me atañe, que soy delegada, junto a ella, somos varios delegados. Nos hemos tomado el trabajo muy en serio. Y yo entiendo a la población, entiendo todos los comentarios adversos que hay, la desconfianza, la desazón, la incertidumbre, pero le puedo asegurar por una cuestión de principios que yo no hubiera prestado o no me hubiera postulado como delegada si yo no confiara en esta gente. Tengo absoluta confianza en su honestidad y en sus valores. Yo solamente le pido a la población que tengan paciencia, porque con las cosas, fíjense mi estado, ¿no? Con las cosas que nos hemos encontrado, es hasta cómo le podría decir a ustedes, para que me entiendan en un lenguaje común. Es promiscuo, por ser elegante, lo que han hecho. Yo les hago una pregunta básica a aquellos que tienen 2 dedos de frente. Si ustedes tienen que presentar un balance, ¿en base a qué van a hacer el balance? A la memoria. ¿Cómo es posible que no haya memoria de los balances? No, es inaudito. Es increíble las cosas donde nosotros, a ver, lo voy a decir en un lenguaje entendible, donde vos apretás, sale pus. Es terrible, indignante. Por eso les digo, desde mi humilde condición de delegada, que tengan paciencia, que estamos trabajando 24 horas al día para que esto quede limpio, para que la cooperativa quede limpia. Nada más. Gracias. ¿Algo más? Gracias. No, gracias a ustedes por venir. Gracias. La verdad que muy agradecida con los delegados. Nosotros hemos hecho permanentemente reuniones con los delegados. Creemos que ellos son los que más tienen que estar en conocimiento de la situación. Son nuestros mandantes. Así que en estos meses hemos hecho aproximadamente 2 reuniones por mes. Y han ido viendo todos los avances de todo lo que hemos podido hacer. Así que agradecerles por estar hoy acá acompañando y nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera que lo estábamos haciendo.